reflexión, orientación espiritual, palabra de Dios, fe, servicio y una misión: salvar almas. Su programa Obreros Cast comienza ahora. Olá, que tal? Este é su programa Obreiros Cast e a ideia principal deste programa é ajudar-lhe a usted, obreiro, obreira, evangelista, usted que de alguma forma hace a obra de Deus. E todos os viernes a las 6 da tarde temos um tema. O tema de hoje é: nasci em la igreja, pero tardé a entregar-me. Muitos que nascem em la igreja, como é o caso de nossa invitada del dia de hoje, que nasceu em la igreja, cresceu em la igreja, mas ella tardou a conhecer a Jesus, ella tardou a ter seu encontro com Deus. Hoje é uma jovem que sirve a Deus, é obreira, mas ella nos vai contar sua experiência. Estamos aqui com Josefine. Josefine, que tal? Tudo bem? Tudo bem, bispo. Josefine, cuenta-nos tua história. Tu nasciste na igreja, tu mamá te apresentou quando tu eras uma bebê todavia. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Bueno, yo crecí en la iglesia, yo era parte de la escuelita, me encantaba la escuelita. Allí aprendí, me recuerdo del Espíritu Santo. Y yo fui creciendo, y cuando ya era tiempo de salir de la escuelita me perdí un poco, porque pues mi mamá no me enseñó cómo orar, cómo leer la Biblia y tener una relación con Dios. Yo solamente escuchaba de eso cuando estaba en la escuelita. Y como en ese entonces no había TPG, yo me perdí un poco. Yo solamente iba a la iglesia para acompañar a mi mamá. Pero cuando yo estaba ahí yo no ponía atención. Primero que no entendía nada. Por mi edad se me hacía difícil y aburrido. Entonces, en esta transição, não, saliendo de la escuelita, e neste entonces não havia el TPG, tampouco não estavas no grupo jovem, te quedaste um pouco aí perdida. ¿Quantos anos tenias mais ou menos nesta época? Tenía como 11, 12 años. Entre 11 e 12 anos. El TPG hoje vai hasta 14, verdade? Sim. Hasta los 14 anos. Passaste este período aí acompanhando a tu mamá, pero não tomavas em sério, não ponias atenção, não oravas. E quando chega a adolescência, quando te conviertes em adolescente, como foi este processo? Bueno, yo, aunque yo no fui para el mundo, yo no hacía drogas, yo no estaba como con amigas, amigos, yendo a fiestas, nada de eso, pero yo sí tenía un vacío adentro de mí. Y yo hasta llegué al punto de pensar que Dios no existía, porque yo no miraba que mi vida avanzaba y porque yo nunca tuve un encuentro con Dios. Entonces yo siempre tenía esa duda. Y yo me recuerdo en una de esas veces que yo acompañé a mi mamá en el servicio, estaban haciendo un propósito y estaba el santuario. Y era solamente para las personas que iban a hacer su voto, pero yo no estaba haciendo el voto. Pero es como Dios vio ese deseo dentro de mí de querer entrar. Y el pastor dijo: usted que no está haciendo el voto, pero quiere entrar, puede entrar. Y yo entré, y fue la primera vez que yo hice mi propia oración. No fue muy larga, pero fue sincera. Y yo le dije a Dios: si usted existe, muéstrame que tú existes. Y en ese momento yo tuve una paz. Me aconteció algo que nunca había pasado en mí. Entonces era Dios respondiendo a mi oración. Y pues después de allí todavía no tomé las cosas de Dios en serio, hasta que había una obrera que ella a veces me miraba cuando yo iba a visitar a una amiga. A veces yo iba a esa iglesia universal que no era la que yo acostumbraba, pero yo, como crecí en la iglesia y todo, yo pensaba, yo tengo que ir el viernes, porque si no voy el viernes me van a pasar cosas malas. Y bueno, ella a veces me miraba que yo iba, y ella empezó a hablar conmigo. Ella hasta me invitó al grupo joven, y yo ponía como excusas, porque en la iglesia que yo estaba, yo no estaba muy activa. Y ella, como Dios la usó,
Y ella me dijo, oh, ven al grupo joven, si no te gusta, no tienes que venir otra vez, pero inténtalo. Y ella hasta me recogió y todo, y ella me empezó a ayudar, me empezó a discipular, y yo, como tenía depresión, y en ese entonces yo estaba en la universidad, ya fue ya cuando crecí más, y yo me despertaba como siempre pensando, oh, es un día más, no tenía sentido mi vida. Yo hacía las cosas por hacerlas, yo iba al trabajo por hacerlo, yo estudiaba, pero en sí yo no tenía placer ni en lo que yo estudiaba, ni en la escuela, ni nada. Pero un día yo me desperté diferente. Yo tenía ganas de vivir, yo tenía ganas de ir al trabajo. Para mí se me hizo un día bonito. Y yo pensé, ¿por qué me siento así? Y me vino el pensamiento, están orando por ti, los obreros están orando por ti. Y especialmente ella, que después de que recibió el Espíritu Santo y todo, me di cuenta que ella ayunaba por mí, ella oraba por mí, hacía propósitos por mí, y hasta me dice que yo le daba muchos dolores de cabeza porque yo era muy necia. Sí. Era muy necia, y yo pensaba que yo estaba bien. Cuando yo empecé a ir más en la iglesia, cuando ella me empezó a ayudar y yo me involucré en las cosas de Dios, yo evangelizaba y todo, yo me recuerdo que una vez ella se sentó conmigo y me dijo, como, ¿qué te pasa? Como tú no estás bien. Y era Dios hablando conmigo, porque yo pensaba que yo estaba bien porque yo no estaba viviendo en el pecado. Pero yo tenía un orgullo. Yo pensaba que yo era una persona buena. No me miraba perdida. Y ella habló conmigo y me dijo, ¿por qué tú no, cuando vienes a la iglesia, por qué tú no vas al altar a hablar con Dios? Y yo le digo, oh, es porque me da vergüenza de las otras personas que me miren. Y ella me dijo, ¿te importa más lo que ellos piensan o lo que Dios piensa? No era una regla, pero era como una enseñanza, como mostrándome que como poner a Dios en primer lugar y siempre pedir su dirección. Sí, y ahí, en este entonces, ¿cuál era tu edad? ¿Cuántos años tenía? Era adolescente todavía, ¿no? Estaba en el colegio, tenía como 18, 19. Ya, sí. Ya estaba más grande. Ya estaba más grande. ¿Y cuándo que te despertó para la obra de Dios? O sea, ¿cuándo que nació en ti el deseo de servir a Dios, de ayudar a las personas? ¿Cómo se dio eso? Eso pasó por medio de las obreras que yo miraba, porque cuando yo me empecé a involucrar más en la iglesia, me encantaba estar ahí, porque pues aunque yo no tenía el Espíritu Santo, yo tenía paz, yo tenía alegría, me sentía muy bien cuando estaba allí, pero luego cuando regresaba a mi casa era como la misma cosa, como me sentía vacía. Y yo cuando evangelizaba también, yo le pedía a Dios que Él me diera el amor por las almas. Entonces yo empecé a tener ese amor por las almas. Y cuando yo evangelizaba, hasta a veces había como auxiliares o las personas que iban con nosotros, a veces pensaban que yo tenía el Espíritu Santo. Por tu comportamiento. Por la manera que evangelizaba. Sí, y Dios... Como trabajabas en la obra y etcétera. En la iglesia, ¿no? Miraban cómo evangelizaba a la persona, cómo hablaba con tanta certeza, y pues porque la palabra de Dios es verdad y nosotros hemos visto tantos testimonios. Y yo miraba cómo Dios me usaba, porque yo me recuerdo que yo le estaba hablando con el Señor y yo le dije, venga a buscar de Dios, y le empecé a hablar de la cura, que Dios lo podía curar y Dios lo podía sanar, y me enfoqué en eso. Y después yo le dije, ¿usted quiere que yo ore por usted? Dijo, sí. Le dije, ¿por qué quiere que yo ore? ¿Para qué? Me dijo, para la sanidad. Entonces yo miraba como Dios me usaba aún no teniendo el Espíritu Santo, pero sí, estando involucrada en las cosas de Dios y evangelizar, es cuando yo tuve ese deseo de servir a Dios. Y también porque esa obrera me ayudó tanto, yo quería ser igual como ella, así como dar lo que yo recibí. O sea, assim como fuiste cuidada, assim como havia uma obreira aí que te cuidava, que te orientava, tu observavas o comportamento das obreiras, isto começou a despertar em ti também um desejo de hacer lo mismo, não?
Sí, yo tenía ese deseo, pero la cosa chistosa es que yo no creía que yo podía. Yo no creía en mí misma, porque hasta cuando había los demás jóvenes, había un obrero que cuidaba de nosotros. Él dijo, ok, los que quieren ser obreros, vengan conmigo. Voy a hablar con ustedes. Y yo no me sentía capaz. Yo no sentía que yo podía o que iba a hacer las cosas bien. Y me recuerdo que todos los jóvenes iban y me quedaba como sola, así como porque tenía esa duda. Tenía una baja autoestima muy grande. Sí, ¿no? yo tenía te mirabas a ti, no, esto no es para mí. Aunque yo quería. Aunque tú querías, tenías este deseo, este anhelo, mas te creías imposibilitada para esto, ¿no? Sí. ¿Y cuándo que esto cambió? Bueno, esto cambió cuando yo me recuerdo que yo tuve un encuentro con Dios. El pastor estaba diciendo, él leyó Génesis 1:1, que decía que Dios creó primero el cielo, después la tierra. Y nos dijo, ¿por qué Dios creó primero el cielo y después la tierra? Él dijo, es porque nosotros tenemos que poner las cosas del cielo encima de las cosas de la tierra. Nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y yo me di cuenta que yo siempre estaba como muy preocupada con mi futuro, con mi carrera, pues porque yo crecí siendo pobre. Porque mi papá, él hacía drogas y él se gastaba todo el dinero y nosotros sufrimos mucho por mucha eso. Dificultad económica, sí, ¿no? Y hasta nosotros llegamos a vivir como en un shelter y nunca teníamos un lugar estable. Entonces yo dije, yo quiero estudiar. Yo ni sabía que quería estudiar. Yo nomás dije, yo nomás voy a ir al colegio y voy a hacer algo de mi vida. No sé lo que voy a hacer, pero voy a hacer algo y voy a salir de esto. Yo no quiero estar así. Yo no quiero vivir así. Y por eso yo, para mí, lo primero era como mi futuro. Y Dios habló conmigo que yo tenía que ponerlo a Él en primer lugar porque yo estaba priorizando como mis estudios. No es malo, pero sí es malo cuando ponemos eso en primer lugar y no nos da tiempo para tener una relación con Dios. Yo hasta era muy dedicada como en estudiar. Y si yo iba a tener un examen el próximo día, el día antes, yo estudiaba todo el día, o el sábado ni iba a la iglesia, nada más estudiaba, porque yo sabía que iba a tener un examen como el lunes o algo. Y yo hasta también cuando yo hacía mis tareas o estudiaba, yo no leía la Biblia, pues. Yo no leía la Biblia antes. Oraba de vez en cuando, pero cuando yo escuché esa palabra que teníamos que poner a Dios en primer lugar, yo empecé a hacer las cosas diferentes. Yo dije, ok, aunque no me gusta ser interrumpida cuando estoy estudiando o algo, voy a empezar a orar, voy a tomar un break, voy a orar, voy a tener una relación con Dios. Creaste una disciplina, ¿no? Pasaste a tener una disciplina con Dios. Empecé a priorizar a Dios en vez de pues mi futuro, que era lo más importante para mí. No, y es importante que tú comentes esto porque nosotros no prohibimos a los jóvenes, a los obreros de tener una carrera, de estudiar, ¿no? Por lo contrario, ¿no? Es importante el conocimiento, es importante que uno vá al colegio, que uno vá a la escuela, mas como dijiste, pero esto no puede impedir a uno de tener una relación con Dios. Si uno va al colegio, va a la escuela, va a cursar una universidad, excelente, Dios necesita de personas capacitadas también, pero esto no puede ser un tropiezo para la vida con Dios, ¿no? Por lo contrario, uno tiene que hacer las cosas sin dejar de tener tiempo para Dios, ¿no? Y tú te diste cuenta que en este periodo como que tú no conseguías estudiar y hacer las cosas y al mismo tiempo tener tiempo para Dios, hasta que comenzaste a priorizar a Dios, ¿no? Sí, en ese tiempo también yo estaba como muy activa en la iglesia. Entonces, pues, por medio de esas experiencias yo he aprendido que lo más importante no es hacer la obra de Dios, sino es ser de Dios. Ser de Dios. Y entonces ahí viene tu encuentro con Dios. Ahí tuviste el encuentro con Dios, el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo se dio esto?
Fue muy difícil para mí, porque cuando yo tuve un encuentro con Dios, yo dije, le voy a poner todas las ganas, voy a recibir el Espíritu Santo, voy a orar más, voy a buscarlo más. Y justo una semana antes de recibir el Espíritu Santo fue una guerra, fue una lucha que yo no entendía, porque venían muchos malos pensamientos, pensamientos sucios, que yo ni pensaba en eso, pero porque yo estaba tan enfocada, pues el mal, el diablo, ¿verdad? Que él quiere pararnos cuando nos estamos acercando más a Dios. Y yo me vino el pensamiento también de que Dios no existía, que era una lucha que yo tenía antes de ser liberada. Y pues yo me puse muy confundida porque yo pensé, si Dios no existe, entonces estoy buscando a alguien que no existe, entonces lo que estoy haciendo no sirve de nada. Y luego pensaba, ¿será que Dios no existe? Pero la experiencia que yo tuve con Dios, ¿era real o no era real? Entonces yo me confundí mucho. Pero la sinceridad es lo mejor para Dios, porque Él siempre nos ayuda cuando nosotros somos sinceros. Y pues fue una lucha, esa semana fue una lucha, pero yo estaba enfocada en recibir el Espíritu Santo. Y yo me recuerdo que cuando yo fui a la iglesia el domingo, estaban haciendo otro propósito del trono, y el pastor estaba diciendo, nos estaba hablando del propósito y todo, y yo no iba a agarrar ese propósito, pero yo tenía como el pensamiento, agárralo, haz el propósito. Y entonces yo decidí que sí lo iba a hacer, pero antes de subir al altar empezamos a orar, y yo hablé con el diablo. Yo le dije, porque me cayó el 20, porque usted sabe cómo yo le dije que yo no creía que yo podía recibir el Espíritu Santo. Sí. Incluso cuando yo buscaba el Espíritu Santo, siempre me venía, tú no lo vas a recibir. Y yo paraba de buscarlo. Entonces, en ese clamor, yo me indigné, yo me enojé. Yo le dije al diablo, estoy cansada de que todo este tiempo que ha pasado, tú me hiciste pensar que yo no podía recibir el Espíritu Santo. Pero yo no sé cómo, pero yo lo voy a recibir. Y subí al altar. Cuando regresé a mi lugar, yo no pensé que iba a ser ese día. Pero yo hice una oración sincera. Y como esa semana había sido una lucha para mí, yo le dije a Dios, yo no aguanto más. Ven, Espíritu Santo. Y cuando yo dije eso, yo recibí la certeza de mi salvación. Yo sabía que si yo moría en ese momento, que yo iba a ir con Dios. Y yo siempre quería tener esa certeza, porque cuando los pastores decían, si usted no sabe dónde va después de que muere, es porque usted no está salvo. Y eso me asustaba. Y cuando yo recibí el Espíritu Santo, todas mis dudas se fueron. Y fue un día tan lindo, el mejor día de mi vida, porque finalmente la es inolvidable, ¿no? Sí. Uno se acuerda del día, del momento donde uno estaba, la hora, la música que se cantó en el servicio, o sea, uno se transporta para aquel momento, ¿no? Sí, y es un gozo, es una alegría, y pues yo le doy muchas gracias a Dios, porque yo pienso, wow, Dios es tan bueno conmigo. Dios tuvo tanta paciencia conmigo. Yo que crecí en la iglesia y todo. Y a veces yo pienso que esas personas a veces pueden ser las más difíciles, porque uno no se ve tan pecador. Sí. O sea, uno, antes de recibir el Espíritu Santo, uno no tiene la idea de cuán pecador uno era. Cuando entra el Espíritu Santo, uno se da cuenta. ¿No? Parece que se caen las escamas de los ojos de uno, ¿no? Y uno como quien desperta para lo que uno de verdad era, ¿no? Sí, uno se da cuenta de que uno no puede sin Dios, porque yo pensaba que yo podía. Yo dije, ¿por qué los pastores dicen que... Y tú comentabas también que tú confiabas mucho en tu mamá, ¿verdad? O sea, te sentías confiada, no, mi mamá va a la iglesia, mi mamá ora por mí, no me va a pasar nada malo, ¿no? Yo siempre cuando miraba los testimonios de la campaña de Israel, o testimonios grandes que decían, yo siempre quise que
toda mi vida se ha transformado, así como en los testimonios. Y yo decía, mi mamá, mi vida va a cambiar por medio de mi mamá, por medio de la fe de tu mamá. De mi mamá. Pero no fue así, porque pues Dios me escogió. Y también a mi mamá, también gracias a ella yo llegué a la iglesia. Sí. Y yo estoy muy agradecida con eso porque es un privilegio. Es un privilegio poder estar bajo como esa protección de Dios. Y pues como yo no fui al mundo, no tuve que sufrir tanto porque como yo crecí en la iglesia, yo cuando quería hacer algo malo, yo me recordaba como, no, eso no está bien. Como no puedo ir por ese camino por lo que yo aprendí aquí. Entonces, porque como no hice lo que yo quise, pues yo no sufrí las consecuencias de esas decisiones. Recibiste el Espíritu Santo, fuiste llamada para la obra. A partir de ahí, nuevo desafío, servir a Dios. ¿Cómo fue esto para ti? ¿Cómo fue, no? ¿Cómo ha sido esto para ti? La experiencia de servir a Dios como obrera, porque antes mirabas a las obreras, ¿no? Había una obrera que te cuidaba, que te orientaba, que oraba por ti. Y hoy, ¿cómo te ves la experiencia de servir a Dios como obrera? Es una bendición, obispo, porque pues nosotros estamos haciendo lo que Jesús nos dice que nosotros pues usáramos nuestra vida y salváramos a los demás. Y es muy bonito cuando tú eres usada por Dios, como yo que creía que no podía ser usada por Dios. Yo como veo a las personas y es bonito cuando vienen y dicen, oh, muchas gracias porque oraste por mi nieta, y uno ve los resultados. El fruto del Espíritu Santo a través de nosotros, ¿no? ¿Y cuánto tiempo ya sirviendo a Dios? Son 8 años. 8 años. Y cuando tú miras para la Josefine de allá, jovencita, que no se entregaba, y hoy hay en la iglesia un montón de Josefines, ¿no? Hay muchas jóvenes que están con la edad que tú tenías cuando estaba en la iglesia, no ponía atención. ¿Cuál es el consejo que tú das a estas jóvenes? El consejo que yo les daría es de que no pierdan su tiempo, que este mundo no tiene nada bueno que ofrecer. Si yo pudiera, daría mi vida a Dios antes, y que pues cuiden de su vida espiritual, que busquen a Dios, y que es la mejor decisión que nosotras podemos tomar, o que los jóvenes pueden tomar. Amém. Graças a Deus, não? Incluso a palavra que temos para compartilhar com você, obreiro, você jovem que se encontra em la situação de Josefine, va à igreja, participa, se sienta al serviço com tu padre, com tu madre, com um hermano maior, pero não te entregas, porque há algo mais atrativo para ti, talvez a escola, ou novio, uma novia. Há uma outra situação que se ha mostrado mais atrativo para ti. El Salmo 37, versículo 3 em adelante, diz assim: confia en el Senhor y haz el bien. Habita con Él en la tierra y cultiva la fidelidad. Encomienda tus caminos al Senhor, confia en Él y lo demás Él lo hará. Ou seja, assim como Josefine tuvo durante sua adolescência aquele período de que ella queria ir à escola, queria seguir uma carreira, mas ao mesmo tempo queria entregar-se a Deus. E as duas coisas são possíveis. É possível que você tenha sua vida, é possível que você tenha sua carreira, e é possível também que você seja de Deus. Não há muito, outro dia aqui mesmo, nós entrevistamos a um obreiro que é médico, que é doutor, e ele já era obreiro quando ele estava na universidade.
buscando su carrera. Y él hoy es un hombre de Dios, casado, su esposa también es obrera, así como Josefine es obrera. Sigue, hoy trabajas en la televisión, ¿verdad? Sí, obispo. ¿Qué haces en la tele tú? Obispo, es algo que yo no me imaginé. Y yo siempre quise saber como qué me gusta hacer. Y cuando yo estaba en la universidad, yo estudié, supuestamente yo estudié algo que me iba a gustar. Me gusta como la ropa, yo estudié diseño de modas. Y ¿Estudiaste moda? Estudié el diseño de modas. Y luego después cuando aprendí cómo es la ropa y todo eso, yo dije, eso no me gusta. Pero fue justamente porque yo no busqué la dirección de Dios. Yo no oré pidiéndole la dirección de Dios. Entonces me gradué y todo, no trabajé en eso. Y pues necesitaba un trabajo y le estaba pidiendo a Dios. Dios, ayúdame, dame un trabajo. Y alguien que yo no conocía me contactó y me dijo, porque vio que yo me había graduado, yo había puesto unas fotos en las redes sociales, pero yo no conocía a esta persona. Y me dijo que si yo tenía trabajo. Y dije, no. Entonces, yo oré. Antes, cuando estaba en la escuela y me importaba tanto de mi futuro, yo no oré buscando la dirección de Dios, pero después yo oré y le dije a Dios, si ese trabajo es para mí y si no me va a alejar de ti, dámelo. Pero si me va a alejar de ti, yo no lo quiero. Y pues Dios respondió mi oración y yo he aprendido tantas cosas y cosas que yo ni sabía hacer. Y aquí en la televisión trabajas como productora, ¿no? Empecé como productora. Empezó como productora. Y ahora, por eso digo que aprendí muchas cosas, porque Dios abre, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él abre las puertas. Empecé como productora y después de allí empecé a editar y ahora soy editora. Ahora estás como editora. Entonces, formada, te graduaste como diseñadora de moda, sabes producir y ahora sabes editar. Sí, y lo bueno es de que yo también pues puedo hacer como editar videos o cosas para la obra de Dios. Es bueno porque puedo usar mi talento para servir a Dios, que a mí me trae un placer. Es un trabajo placentero, sí, ¿no? Porque es algo trabajo que no trae trabajo. Sí, ¿no? Es algo que me gusta hacer y si es para Dios, mucho más. Exactamente. O sea, uno no siente un peso de un trabajo regular, ¿no? Uno está trabajando y sirviendo a Dios al mismo tiempo, ¿no? Qué maravilla. Bueno, es esto, mi amigo y mi amiga. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y lo demás Él lo hará. Es esto lo que todos nosotros debemos de hacer todos los días de nuestra vida. Esta fue una edición más de nuestro Obreros Cast. El próximo viernes, con el favor de Dios, estaremos aquí una vez más hablando de servir a Dios y siempre con una experiencia diferente, com um obreiro, uma obreira, contando-nos, compartilhando com nós uma experiência mais sobre a obra de Deus. Que Deus los bendiga e nos vemos o próximo viernes por aqui.